Bueno, seguimos adelante en Modo País. Está con nosotros Mauro Casa, nuestro politólogo, podríamos decir, porque recurrimos a él en muchas oportunidades para hacer diferentes análisis en cuanto a la vida política del país. Y vamos a hablar sobre los diferentes cargos políticos que se están negociando en las últimas horas y esos cargos políticos que asumirá la oposición. ¿Cómo estás, Mauro? Ando muy bien, ¿cómo estás usted? Gracias por haber aceptado la invitación de venir un ratito. Por el nuestro, ese Ahí va, posesivo, sí. me alegró el corazón, gracias. Sí, bueno. ¿Cómo venís analizando estas diferentes negociaciones que se han dado en las últimas semanas? Bueno, creo que en primer lugar hay algo a pensar en términos de la estructura del nuevo gobierno. Ha sido un gobierno que logró armarse rápido, ¿no? Lo reconoce incluso desde la oposición, un poco en chanza en el off the record, le decían, pero tenían todo preparado, a nosotros nos llevó meses poner a funcionar el gobierno de coalición en 2020. Eso es cierto, el gobierno logró rápidamente tener a sus autoridades designadas. ¿Eso es virtud de quién? No, me parece que es un trabajo del propio Frente Amplio y de toda la ejecutiva, ¿no? Del presidente, de su entorno más cercano. Creo que eso ha sido algo positivo, que la estructura del gobierno está bastante clara. Por ahí, por el lado de los déficits o de los debes, es en materia más de comunicación, de un mensaje de priorización de política. Por ahora hay poca cosa, ¿no? Vamos 20 días de asunción del nuevo gobierno, los relojes corren, las lunas de miel son escasas, son escuetas, y bueno, y por ahora, desde el Poder Ejecutivo, no ha habido mensaje de priorización de algún tema, de una propuesta, no ha habido envío de proyectos de ley al Parlamento. Bueno, es como que son las dos caras de una moneda. Creo que en materia morfológica, digamos, de estructura, el gobierno se armó rápido. En materia como de contenido, por ahora viene un poco lento, ¿no? Antes como de meternos en la negociación concreta por los cargos. Creo que eso es como una mirada general. Después, respecto a la coparticipación de la oposición en el gobierno, bueno, primero rescatar que eso es una tradición muy positiva que tiene el Uruguay, ¿no? Y digo que es una tradición porque a veces nos olvidamos, pero eso no está escrito en ningún lado. Digo, no dice la Constitución que tienen que ser 4 y 1, 3 y 2, 2 y 1 los integrantes de los entes autónomos ni de los servicios descentralizados. Es una tradición que tiene una historia muy importante en el Uruguay, en épocas, para irnos a las guerras civiles del siglo XIX. Las guerras civiles en el Uruguay se terminaron entre blancos y colorados cuando los colorados en ese momento acceden a la coparticipación, primero con las jefaturas políticas de los departamentos, luego ya a partir de la Constitución del 17, con la integración de los blancos en ese momento a los organismos de contralor. Esto es una tradición muy positiva del Uruguay que desde el retorno a la democracia ha tenido vaivenes, ¿no? En los años 90 no hubo participación, por ejemplo, de la izquierda en los gobiernos blanco y colorados. Después, en el 2005, en el primer gobierno de Vázquez, tampoco se logró un acuerdo. La famosa frase del finado Jorge Larrañaga, ¿no? Bueno, que se metan los cargos donde ya saben, porque no pudieron acordar por los cargos en el Banco República. Bueno, luego creo que desde el 2010 para acá, con el gobierno de Mujica, afortunadamente se instauró, ¿no? Y ahora está instalada esta idea, ¿no? Que me parece que valía la pena este repaso de decir, bueno, es algo que depende mucho de la buena voluntad de los partidos, y creo que en este caso la hubo, ¿no? Hubo una propuesta original del Poder Ejecutivo, hubo una contrapropuesta de la oposición, y bueno, y cortaron en el medio, ¿no? Negociaron y llegaron a un acuerdo razonable de 40 cargos, que es bastante más de lo que recibió el Frente Amplio, un poco menos de lo que esperaba la coalición en términos de los votos que recibió en octubre, pero parece razonable. Habla de la capacidad negociadora también del presidente, digo, de estar abierto al diálogo. Sí, además había una cuestión de criterios que evidentemente también, como esto que digo, como esto no está escrito en piedra, no está escrito en la Constitución, no está escrito en una ley, es una negociación política. Claro, cada uno utiliza el criterio que le es más favorable, ¿no? El Frente Amplio sostenía, pensar en términos de los votos que habían obtenido en noviembre, en la segunda vuelta, ¿no? Es decir, bueno, nosotros en la segunda vuelta del 2019 obtuvimos 48, casi 49, y nos dieron X. Ustedes en esta segunda vuelta obtuvieron bastante menos. Bueno, del otro lado, el razonamiento era no, pero rijámonos por el criterio de octubre. En octubre del 2019 el Frente Amplio obtuvo 39, en octubre del 2019 la coalición obtuvo, no sé, como 48, una cosa así. Entonces, había evidentemente ahí una disparidad de criterios, pero se termina saldando de una manera lógica, que es, bueno, de la propuesta original era evidente que el Frente Amplio tenía margen para subir un poco más, tampoco le iba a dar a la oposición todo lo que pedía, sobre todo cuestiones que eran más polémicas, como, bueno, no sé, como la comisión mixta de Salto Grande, cuestiones donde había habido problemas. El Frente Amplio esquiva ahí la participación de la coalición, pero accede y bueno, creo que ahora lo que se abre es una discusión bien interesante de cómo va a ser esa
ese reparto de cargos en la interna de la oposición y que nos da bastante pauta de cómo va a funcionar la oposición en este periodo. Bueno, Me parece que ahí hay algo bastante interesante. Hay algo interesante que está pasando, que es que Álvaro Delgado está negociando en esa interna que Valeria Ripoll sea una de las personas que integre uno de esos 40 cargos que finalmente les da el Frente Amplio de la coalición republicana. ¿Te llama la atención? ¿Te sorprende? ¿Es algo que era previsible? Yo creo que, a ver, tenemos una historia bastante larga de estos cargos de contralor ocupados por políticos caídos un poco en desgracia, ¿no? Es como la historia del Uruguay. Uno piensa desde un criterio más técnico de que quizá lo ideal sería que tanto el gobierno como la oposición designase en los organismos que están encargados de ejecutar política pública muy relevante en Uruguay, como son las empresas públicas, a personas idóneas desde el punto de vista técnico, ¿no? Eso sería lo deseable, tanto para el gobierno como para la oposición. Pero aparte lo decís porque Valeria Ripoll electoralmente a su sector no le fue bien, ¿no? Valeria Ripoll no pudo ni siquiera acercarse a una banca de diputados por Montevideo, ¿no? Claro. Pero no solo el caso de Ripoll, a ver, digo, no nos va a sorprender que va a estar Valeria Ripoll, va a estar Laura Raffo, va a estar capaz que Jorge Gandini, o sea, políticos que son los que quedaron afuera, los caídos de octubre, ¿no? Los que quedan afuera del Parlamento, pero que bueno, que tienen peso político dentro del Partido Nacional y que en general se los compensa con ese tipo de cargos. No es una crítica a los blancos, me parece que en el periodo del Frente Amplio, siendo oposición, también pasa, y también pasa el Frente Amplio hoy siendo gobierno, que designa al frente de algunos entes a personas que uno piensa, bueno, no son las personas que hayan tenido una trayectoria en esas arenas de política pública ni una expertise concreta en esas arenas de política. Yo creo que eso no es lo deseable, ¿no? Que Uruguay debería avanzar hacia un esquema de que los cargos políticos sean, obviamente, los que encabezan los ministerios, los lugares de toma de decisión, pero que luego lugares de ejecución de política, como tienen que ser los entes autónomos y servicios descentralizados, sería mejor tener personas con un perfil más técnico. Es mi opinión. Evidentemente, hay una tradición del Uruguay que tiene más que ver con esto de colocar a aquellos que no lograron su banca en octubre, ¿no? Y bueno, definieron un criterio en la oposición para hacer Los votos. Sí, los votos, pero de una manera bastante que perjudica mucho a los socios menores, ¿no? Lo reclamaba Mieres hace un par de días y le asiste un poco de razón. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, sí, los votos, por supuesto, son el mecanismo básico, es la representación proporcional. Uno dice, ok, tenemos 40 cargos, a partir de cómo salió la votación de octubre, lo que vos haces es quién elige primero, ¿no? Lo que haces es los ranqueás del 1 al 40 de esos cargos y según los votos van eligiendo, ¿no? Van como en rondas, así como se distribuyen las bancas. Ahora, ese criterio, en ese sentido, sería justo, es proporcional, pero adolece de un problema que es que no pondera los cargos. Por lo tanto, en esa selección, vos no tenés cargos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, delineados de esa manera. Por lo tanto, si a ti te toca elegir en el puesto número 20 o 25, todos los cargos más importantes ya se tomaron. ¿Entendés? O sea, no tenés un límite. O sea, se podría tener ese mismo criterio, pero con algún límite de decir, bueno, podés elegir en una primera vuelta dentro de esta bolsa de cargos más importantes, en una segunda vuelta dentro de esta bolsa de cargos de segundo orden y dentro de una bolsa de cargos de tercer orden. ¿Por qué? Porque a nadie se le escapa el peso que tiene estar en un directorio de Antel o en el directorio del Banco República versus estar, en una comisión de la Laguna Merín o en alguna prosecretaría claro, en el Parlamento que también que no tiene ninguna visibilidad política de ningún tipo. Yo creo que ahí los socios menores se ven bastante perjudicados por este criterio, más allá de que han tenido muy pocos votos y que Cabildo le van a tocar 2 cargos y al Partido Independiente 1. Eso es la realidad, la representación proporcional. Ahora, se podría, por parte del Partido Nacional y del Partido Colorado, haber tenido algún gesto de decir, bien, les va a tocar esto, pero los dejamos elegir un poco antes, ¿entendés? No quedas para elegir en el puesto, creo que Cabildo elige en el 16 y el Partido Independiente en el 27 o algo así. O sea, les va a tocar fondo de olla, digo, está claro, ¿no? Entonces, ningún cargo de relevancia. Ningún cargo de relevancia. Me parece que ahí eso es indicativo de algo que hemos hablado acá en el programa. Yo lo he repetido en varios lados. Yo no veo un margen de que los partidos de la oposición funcionen como coalición durante este periodo.
A mí me parece que eso no tiene lógica. Bueno, Guido Manini Ríos dijo que no hay coalición. Claro, sí, yo creo que y creo que también, de alguna manera, es como consecuencia de todo esto que se está tejiendo. Claro, creo que al revés. Creo que esto es un síntoma de eso otro, digamos, ¿no? Lo que está pasando con los cargos es un síntoma de que no hay un funcionamiento de coalición. O quizás las elecciones departamentales puedan marcar también una diferencia, ¿no? Que quizás cuando termine esa carrera electoral se separe definitivamente la coalición. Pero vos pensás una cosa, mira, cuando la calle Pou en el 2019 quería armar una coalición, fue muy generoso con los socios menores. Bueno, pensemos en el Partido Independiente. El Partido Independiente había votado muy mal en 2019. Había sacado un diputado, igual que ahora. Y bueno, el presidente fue muy generoso. Le dio un ministerio, le dio unos cuantos cargos relevantes. Bueno, sabemos, ¿no? Hubo posiciones que ocuparon dirigentes del Partido Independiente. Esa generosidad responde a la lógica de coalición. Es decir, bueno, somos una coalición, necesito esos votos y los pago generosamente, ¿no? Ahora, en la oposición, el Partido Nacional no está teniendo el mismo gesto, ¿no? Está, por ejemplo, en esta forma de arranquear los cargos, no está siendo demasiado generoso ni con Cabildo ni con el Partido Independiente. Creo que eso es indicativo de que no hay muchos incentivos para mantenerse en una coalición opositora, en oponerse de manera coordinada a todas las iniciativas del gobierno. Realmente, un legislador tiene mucho más incentivo para negociar vis a vis con el gobierno, para negociar directamente con el Frente Amplio y directamente con Presidencia, quizás. Y creo que es lo que más le conviene al Frente Amplio. Por supuesto, al Frente Amplio, sin duda, pero también es lo que más le conviene a los sectores medianos, te llamaría, o pequeños, de los partidos tradicionales. Porque, a ver, una cosa es si vos sos el sector más grande del Partido Nacional que tenés la aspiración de volver a la presidencia en 2029, ¿no? Bueno, la 404, la lista 40. Ahora, si vos sos un sector más mediano, ponele Vamos Uruguay del Partido Colorado, bueno, ¿cómo haces para tener más relevancia política? Encolumnándote detrás del liderazgo, el liderazgo fantasmagórico de la calle Pou, que no está en el Parlamento, representado por Javier García o Álvaro Delgado, y amputarte la posibilidad de negociar directamente con el gobierno y solamente dialogar con el gobierno a través de la vocería de el que sea el que le esté cuidando los muebles a la calle Pou en el Partido Nacional, la verdad que no tiene mucho sentido. Te conviene mucho más hacer pasar tus votos propios. Te conviene más lo que ha hecho hasta ahora Vamos Uruguay, que es hablar directamente con el gobierno, presentar sus proyectos de ley. No está funcionando como coalición. Y no quiere decir que el día de mañana no coordinen, por supuesto que van a coordinar, por supuesto que el día de mañana cuando se haya interpelaciones, llamados a sala, va a haber presentación conjunta de proyectos de ley, todo eso va a pasar, pero por la propia lógica parlamentaria, no porque sea un funcionamiento de coalición. Y creo que este tema de la distribución de los cargos de Contralor está mostrando eso. Bueno, vamos a ver ahora es un momento... Es interesante, las próximas semanas vamos a ver quiénes son esos 40 nombres que propone la oposición. Yo veo más en la línea de la historia del Uruguay, de salvar a los caídos de octubre o algunos caídos de mayo, como bien decías vos, Diego, gente que no logre, intendentes que no logren su reelección o candidatos a la intendencia que no logren prevalecer. Pero me parece que ahí hay algo a discutir para el Uruguay. Bien, ¿no? Mauro, lo último. Y Gustavo Salles sigue en su firme postura de no aceptar ningún cargo. No, y bueno, y le ha llevado la punta bastante, ¿no? Me parece que el Frente Amplio en ese sentido está intentando, de alguna manera, al menos mantener un canal de comunicación con Salle y no dejarlo de pique excluido de cualquier posibilidad de acuerdo. Por ejemplo, con esto de la preinvestigadora de las muertes durante la pandemia. Van a estudiar por lo menos esa intención que tiene Salle, más allá de que hay elementos que ya de manera preliminar se entiende que, bueno, que no están muy bien fundamentados, pero bueno, claro, quedará a criterio de, pero es un poco de los extraño, representantes. Igual, ¿no? Es un poco extraño que los partidos se le dé ese lugar. Institucionales, o sea, el Partido Nacional, el Frente Amplio, pongan a sus diputados en esa preinvestigadora, porque de alguna manera, solo con sentarte allí y llevar adelante la investigación esa, le estás dando entidad a la teoría conspirativa de que, bueno, de que nos estaban inoculando chips o no sé qué, que es lo que piensa Salle y la hija de Salle. A mí me pareció un gesto extraño, lo puedo entender como una intención de no dinamitar puentes desde el día 1. Es decir, bueno, vamos a poder hablar de estas cosas al menos. Quedó clarísimo. Mauro, muchísimas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Cuando quieras.